Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno verles otra vez. Les invito a ir abriendo sus Biblias en el Salmo 94. Me gustaría hoy empezar leyendo este salmo. En la lucha, en la pelea de los creyentes en este mundo, hay veces que asedia la batalla, ¿no? Arrecia. Y uno quiere refugiarse, protegerse y a veces queda herido. Y quisiera hoy hablar a algún soldado herido que está hoy por acá. Sabemos que la palabra predicada desde el púlpito tiene que tener instrucción, como oraba Alexander, tiene que tener también reprensión a veces, pero también tiene que ser de ánimo y de consolación. Y hoy me gustaría compartir con ustedes palabras que animen al cansado y que alivien las heridas de aquel que las tiene. Vamos a leer el Salmo 94, un salmo muy peculiar que a veces quizá no tenemos tan en cuenta. Vamos a ponerle el sentido y los pensamientos, concentrarnos en lo que el salmista nos quiso transmitir. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. No te lo saquen de ese. ¿Seguimos por acá? Quedará colgando entonces. Dice: a alguien le puede sonar un poquito raro que vayamos a transmitir palabras de ánimo con este salmo, ¿no? Porque este salmo está dentro del grupo de los salmos llamados imprecatorios. Y saben que son esos salmos que claman a Dios por justicia, ¿no? Por venganza, como dice aquí. Ahora, no clama a Dios por una venganza nacida del rencor, sino
por la necesidad de que Dios establezca su justicia. Y si bien vamos a pensar en todo este salmo, nos vamos a concentrar, más bien al final, en 3 versículos 17, 18 y 19, que son, podríamos decir, los más personales del salmo. Son los que... Está complicado hacer esto, para. Denme 30 segundos. Ahora sí. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en vivo? Muy bien. Nos vamos a concentrar en esos 3 versículos que son los más personales. Pensaba en el estado de nuestra sociedad y especialmente en nuestro país, pero en todo el mundo, ¿verdad? Y lo podemos definir como un desierto moral, una ruina, donde los avances tecnológicos, donde los avances médicos, los avances científicos, de ninguna manera han logrado mejorar la condición humana, ¿verdad? El interior del ser humano, el corazón, sino que al contrario parece que se deteriorara progresivamente la moral de la humanidad. En el siglo pasado había un escritor del tango, de tangos, Discépolo, que escribió un tango llamado Cambalache, que muchos lo conocen, ¿no? Que describía el siglo XX de esta manera. Dice, un despliegue de maldad insolente. En pocas palabras, ¿cómo se puede decir tanto, no? Y decía, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Es una aguda y realista visión de su tiempo, pero hoy podríamos decir que en el siglo XXI se ha profundizado, y esto nos afecta también a los creyentes. Y vemos en los creyentes la violencia en crecimiento exponencial, ¿verdad? La delincuencia, el abuso, la corrupción, la injusticia, la impunidad. Y esto se hace algo tan corriente que puede llegar a abrumarnos y a angustiarnos, ¿no? Pero esto ha sido la experiencia de hombres y mujeres de Dios en toda la historia, no solamente en nuestro tiempo. Y nosotros podemos venir a un salmo escrito hace tantos años y ver que la experiencia de este hombre de Dios la podemos compartir, ¿sí? Y podemos mirar sus conclusiones y podemos aprender de lo que él pensaba. Muchas veces miramos atónitos y horrorizados las cosas que pasan en nuestro país. Antes pasaban en otros lugares, ¿no? Falta de valores, violencia, como decíamos, y uno puede tomar varias reacciones en relación a esto, ¿no? Una reacción podría ser quedar abrumados, angustiados por toda esa maldad que nos rodea y pensar que no tenemos dónde recurrir. Otra reacción puede ser tomar una postura distante, mejor no me entero de nada, insensible o amargado, cínico. Pero otros también pueden verse tentados a abandonar el camino recto. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:12 que en el fin de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremenda esa sentencia del Señor, ¿no? Va a haber personas que van a decidir que no tiene sentido vivir derechos en un mundo torcido y entonces, bueno, se van a empezar a confundir con el mundo y a imitarlo. Este es un mundo entregado a la maldad y que se burla de los que quieren seguir el bien, que tritura a los que confían en Dios y donde algunos creyentes quizá piensen, bueno, esto no tiene sentido, voy a vivir para lo mío y sálvese quien pueda. Pero acá, en este salmo, tenemos el clamor de un creyente que ama a Dios, ¿no? Que ama al pueblo de Dios, que teme al Señor, ¿no? Que le sigue y se mantiene en integridad y que nos da otra postura, otra solución frente a esa ruina moral que le rodeaba. Y esta es mantenerse firme y confiado en Dios, en integridad, refugiados en Dios, el juez de toda la tierra. Yo pensaba que estamos en épocas de elecciones, ¿no? Y ya empezamos a escuchar promesas electorales que la sociedad
bueno, va a poder mejorar con tal o cual plan para restaurar esta cosa y tal otra cosa. Y nosotros tenemos que saber, queridos, que el humanismo no va a lograr restaurar este mundo. Este mundo va a ir de mal en peor. Y uno dice, pará, no seas tan pesimista. Y no se trata de ser pesimista, ¿no? Esto es un punto de vista realista y bíblico. Las injusticias del gobierno actual no lo va a resolver el gobierno que viene. La respuesta para el hombre no está en la política, no está en la ciencia, no está en la educación, ni siquiera en la represión. Nada de esto puede arreglar el corazón roto del hombre, con su egoísmo, con su maldad, con su egocentrismo, con la violencia, el abuso del débil. Solo Jesucristo le puede dar al hombre un nuevo corazón y un nuevo comienzo. Y nosotros como cristianos, sin duda que cuando sea el momento vamos a ir y vamos a cumplir con nuestro deber cívico. Vamos a votar, cada uno a su real saber y entender, cada uno como mejor le parezca. Lo importante es que pensemos qué opción a mí me parece que va a permitir que la Iglesia siga su tarea. De eso se trata. Su trabajo evangelizador, restaurador de vidas en el poder de Jesucristo. Esta Iglesia nunca se va a vincular a la política partidaria. No tenemos nada que ver con eso. Nos movemos los creyentes en otro reino. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en los cielos. Y no buscamos otra cosa que la teocracia. Primero, en nuestra propia vida, después en la Iglesia. Y sabemos que esa teocracia no se va a cumplir en nuestro país ni en ningún otro país hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y reine en la tierra. Ahora, acá dice, y empieza el salmista diciendo, Jehová Dios de las venganzas. Quizá nunca escuchamos este título de Dios, ¿no? Nos puede llamar la atención. Pero como le decía, Él está clamando por venganza porque está asediado por el mal, por la maldad que lo rodea. No está clamando porque Dios, pensando en que Dios tenga un rencor, sino en que Dios es un juez justo. Es el juez de toda la tierra y está clamando por la aplicación de esa justicia justa de Dios. Y acá el salmista eleva su queja, podríamos decir, con reverencia, un clamor que dice, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y yo no sé si algún día oraste de esta manera, pero dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esto? ¿Te preguntaste alguna vez esto? Son preguntas que todos los que temen al Señor y le siguen en este mundo, quizá alguna vez o más de una vez nos hemos hecho. ¿Hasta cuándo tengo que soportar la burla, el menosprecio, la arrogancia, la maldad? ¿Hasta cuándo? Y el salmista describe a estas personas que estaban alrededor de ellos y dentro del pueblo como soberbios, impíos, inicuos, necios, fatuos, vanos, malignos. Todos estos adjetivos usa durante el desarrollo del Salmo. Ahora, ¿qué hacían estos impíos? ¿Qué hacían que era lo que le golpeaba su alma y hacía que él clamara así? Hablan cosas duras, dice. Hablan cosas duras. Se vanaglorían, es decir, se agrandan, ¿no? Hacen iniquidad, injusticia. Dice después, quebrantan al pueblo de Dios. Por lo tanto, sin saber el contexto, pues no sabemos quién escribió este salmo, ¿verdad? Pero sin saber el contexto sabemos que está hablando de personas que estaban allí, en el pueblo, dentro del pueblo, cerca del pueblo. Quebrantan al pueblo de Dios, afligen a la heredad de Dios. Dice después, matan a la viuda, al extranjero y a los huérfanos quitan la vida. ¿Saben que este grupo de viudas, extranjeros y huérfanos era un grupo de desvalidos de la sociedad que tenían que ser especialmente protegidos por la sociedad de aquel tiempo y por los gobernantes en especial, ¿no? Estaba en la ley
había leyes específicas que protegían a la viuda, al extranjero y al huérfano, aquel que no tenía una familia que lo defendiera. Pero en este momento de la historia del pueblo de Israel estaban siendo violentados y muertos. Y dice, hacen agravio bajo forma de ley, dice después el versículo 20. O sea que crean leyes para pecar. Dice, se juntan contra la vida del justo, condenan sangre inocente. Yo pensaba, ¿no? Qué tremendo. Podríamos aplicar este conjunto de cosas muchas veces a nuestro propio país o a nuestros propios países donde vivimos, capaz que en Latinoamérica, pero en todo el mundo, donde gobernantes en aquel tiempo y también en este tiempo, se aprovechan de ese lugar para sacar su tajada, ¿no? Donde los desvalidos son utilizados, donde los ancianos son menospreciados, son abusados, ¿no? Muchas veces en lugares donde tendrían que ser cuidados, son robados, ¿no? Utilizados sus pensiones, etcétera, ¿no? Donde los extranjeros son puestos, algunos en trabajo de miseria, de explotación, y eso pasa en nuestro país. Donde los huérfanos, que no tienen una familia que los defienda, pasan, capaz que en algunos lugares que tendrían que ser de protección, pasan a veces peor que los lugares donde fueron sacados. Y hermanos, lamentablemente es nuestro mundo. Un mundo entregado a una agenda del mal, del enemigo, que quiere hurtar, matar y destruir. Y ese es su objetivo. En nuestros países se hacen leyes para pecar y se hacen leyes para destruir y para matar, ¿no? Para destruir el matrimonio, para destruir la familia, para destruir la vida del inocente en el vientre, ¿no? Para destruir la vida al final, en sus finales, cosa que está en curso, donde se legaliza lo que está mal, donde se persigue a veces a los inocentes, donde se limita el accionar de la iglesia para que no pueda hacer su tarea, ¿no? Y donde, si eso no ha pasado, lamentablemente va a ir pasando cada vez más. Ya ha pasado en otros lugares. Ahora, en medio de eso, el salmista se indignaba por eso, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a tener que soportar esto. Pero este salmista tenía tres cosas claras que queremos destacar, ¿no? Él decía que los impíos pensaban que Dios no veía, ¿verdad? Dice en el versículo 7, y dijeron, no verá, no entenderá Dios. Los impíos, aquellos que no creen en Dios ni tienen a Dios en sus pensamientos ni en sus caminos, siempre piensan que van a hacer lo que les parece en forma impune, que ellos son sus propios dioses. No hay juez que juzgue la tierra. Ahora, es como que, ¿vieron esa frase que dice, si Dios creó las cosas, se fue, abandonó este mundo, no está acá, ¿no? Ahora, este salmo, a quienes piensan así, le llama necios, locos. Y el salmista hace una serie de preguntas retóricas muy interesantes, ¿no? Dice, versículo 9, ¿no verá? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Dios es el creador y Él creó el oído con toda su perfección, de diseño, de ingeniería, el ojo con esa ingeniería óptica espectacular, perfecta, que nos permite ver las cosas, y con una lógica inapelable, dice el salmista, ¿y a vos te parece que el que creó el ojo no va a ver lo que estás haciendo? Él ve todo y no necesita ojos, ¿no? Nosotros necesitamos los ojos para ver, si no, no veríamos. Él ve todas las cosas. Él ve lo que se hace aún en la cámara más escondida. Él escucha lo que se habla al oído en secreto. Entonces, una de las cosas que él asegura, lo primero que él asegura, es que hay un Dios y que es juez justo. Y él juzgará
a todos con justicia. Dios no es indiferente. Dios no está ausente. Dios no tiene un juicio al final de cada día, pero sí al final de cada vida. Dios ve todas las cosas. Una de las cosas que podemos estar seguros al mirar este salmo, aún considerando la maldad que nos rodea, es: hay un Dios, ¿no? Y que Él no se manifieste ahora, no quiere decir que no se vaya a manifestar con poder en un momento. Él juzgará a todos con justicia. Y ninguno quedará impune. Pero lo segundo que asegura acá es en el versículo 12 y 13, que dice que Dios, en medio de esta suerte de maldad insolente que nos rodea, está obrando en el corazón y en la vida del justo. Nosotros nos podemos llamar justos no porque seamos sin pecado, sino porque hemos sido justificados por la sangre del justo que murió por nosotros, ¿verdad? Pero dice acá que Dios está obrando en medio de ese mundo que está tan entregado a la maldad, en su pueblo, en sus hijos. Dios está obrando, corrigiéndolos, instruyéndolos. Dios, en medio de la aflicción, obra en nuestros corazones. Y por medio de la aflicción y por medio del sufrimiento, transforma nuestro corazón. El Señor no promete que no va a haber aflicción, ¿verdad? Al contrario, más bien asegura que sí va a haber, ¿no? Dice, ¿se acuerdan del versículo, no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Asegura que va a haber aflicción. Pero Él dice que en los días de aflicción te dará descanso, como dice acá, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Al mismo tiempo que Él está esperando ese momento de aplicar su justicia, está obrando en el corazón del justo, transformándole, mejorándole, purificándole. Purificando nuestra fe, dándonos crecimiento espiritual. Y, ¿saben? Como dice el dicho, ¿no? Los mares tranquilos no hacen a los buenos marineros, ¿no? Son las tormentas, son las tempestades las que nos dan ese ser marineros experimentados, ¿no? Que nos foguean, que nos dan crecimiento. Ahora, tenemos que saber eso, entonces, como contábamos, ¿no? Dios está obrando, ¿no? Yo puedo ver que alrededor mío y en el mundo la maldad crece, 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 ¿no? Y puedo sentirme como que se me está viniendo todo encima, ¿no? Pero tengo que saber que hay un Dios que va a juzgar. Y además ese Dios, en el momento que yo estoy pasando por ese sufrimiento, por esa aflicción, está trabajando en mi corazón. Me está cambiando, me está haciendo más parecido a Cristo. Y en tercer lugar, lo que asegura acá el salmista es que, como dice el versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios nunca te va a abandonar, mi querido, mi querida, ¿no? Dios nunca abandonará a su pueblo, a sus hijos. Aunque el enemigo se venga como río, como dice el profeta, ¿no? Dios nunca te abandonará. Qué promesa tan bendita, ¿no? A veces puede parecer que el pueblo de Dios va a sucumbir frente a toda la maldad. ¿Se acuerdan en el libro de Esther? En determinado momento el malvado Amán dijo, bueno, logró que se pusiera aquel decreto que de un día X determinado se podía destruir a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, y fue corriendo ese decreto, ¿no? Y se venía la destrucción y se venía el exterminio del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios obró. Dios obró. Y no dejó que su pueblo se fuera exterminado. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de su heredad. Aunque decía antes que aquellos impíos quebrantan y afligen al pueblo, Dios no se olvida ni desampara a sus hijos. En un momento de la historia, en la iglesia, cuando había nacido la iglesia, los creyentes eran arrojados a las arenas del circo romano, en familia a veces.
en familia. Uno dice, ¿y esto? Los creyentes eran prendidos fuego como antorcha para iluminar las calles. Uno dice, ¿y esto? Pero eso no destruyó al pueblo de Dios. Dios no desamparó a su pueblo, sino que al final hizo caer el imperio. Dios no desampara nunca a su pueblo. Así que, hermano, ¿estás sufriendo por el mal que te rodea? Miren, nosotros podemos a veces sufrir por los pecados que hacemos, ¿no? Bueno, por esos pecados nos tenemos que arrepentir, ¿eh? Y Dios nos perdona. Pero a veces sufrimos por el mal que nos rodea. Ten en cuenta lo que tenía el salmista. Dios juzgará con justicia en su día. Dios te está instruyendo y dando sabiduría en medio de la aflicción. Dios jamás te desamparará ni te abandonará. Pero ahora vamos a concentrarnos en esos 3 versículos mucho más personales del salmista. Vamos a ver de cerca su corazón, su experiencia. Y dice así el versículo 17. Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Esto podríamos llamarle reconocimiento. Una consideración cierta y realista de quién soy y de cómo soy. ¿Saben, hermanos? Reconocer mi debilidad, mis limitaciones, conocer cuán frágil soy, como dice otro salmo, es importante para tu vida. Es importante. Aquellos que son humildes y mansos piensan adecuadamente de sí mismos. Ahora, los impíos son arrogantes, son soberbios, son autosuficientes, pero le va a ir mal. Ahora, acá el salmista reconoce que él solo no podía enfrentarse a la realidad que lo rodeaba. Y qué importante es eso, hermanos. Qué importante, ¿no? Qué tontería es creer que todo en mi vida lo puedo controlar yo. Que tengo que tener todo controlado para estar bien. Hermano, hermana, si vos pensás eso, estás loco, estás loca. Nunca vas a tener todo controlado. Es más, no vas a controlar prácticamente nada. Qué bueno saber que Dios está en mi vida y Él es el que controla todas las cosas. Si yo pienso que tengo que controlar todo, me voy a frustrar. Pronto va a aparecer algo en mi vida que me va a superar. Y bueno, se me va a caer esa estructura que había armado, ese castillo de naipes, ¿no? Dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es su vida? Dice Santiago, como niebla, ¿no? Como neblina. Somos polvo, vanidad es todo hombre que vive. Conocer mi fragilidad, ¿a qué me lleva? A buscar a Dios, a depender de Dios. Y el salmista reconoce que si Dios no lo ayudara, si no fuera por el Señor, estaría muerto. Su alma moraría en el silencio. No encontraría ninguna ayuda en el desierto de este mundo. Y así es, hermanos, para nosotros. Si el Señor no te ayudara, si el Señor no me ayudara, pronto moraríamos nuestra alma en el silencio. Puede ser el silencio de la muerte, pero a veces también puede ser el silencio de la depresión. Puede ser el silencio de la angustia. Y cuando el Señor pronunciaba cosas y palabras que a algunos le parecían duras y se fueron, lo abandonaron, lo dejaron, el Señor se dio media vuelta y le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿Ustedes también se quieren ir? Pero Pedro se levantó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estaba reconociendo, no tenemos a dónde ir, no tenemos otro lugar, no tenemos otro refugio, no hay otra fuente de vida y de verdad. No existe bien para mí que esté fuera de ti. Y eso es bueno para nuestra alma. Cantamos a veces que si no fuera por el Señor en nuestra vida, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, ¿no? Y realmente es un gran paso para sanar nuestra alma, reconocer mi propia insuficiencia y depender completamente de Dios. El silencio del alma, la turbación, la depresión, la muerte. ¿Cuántas personas han pensado en quitarse la vida, abrumados por este
por estas situaciones, ¿no? Pero el salmista tiene la solución. Dependeré completamente de Dios. Yo no puedo. Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Y yo pensaba, ¿no? Seguramente más de uno de nosotros estaría hoy en la tumba si no fuera por la ayuda del Señor, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora dice después, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Y esta frase es la experiencia de alguien que está al borde del precipicio, alguien que ha visto el final de cerca, alguien que dice, mi pie resbala, se agotaron mis fuerzas. Me he visto totalmente superado por todo esto que me está ocurriendo. ¿Te has encontrado así, hermano, hermana? Mi pie resbala. Soy hombre muerto. El Salmo 31, 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué lindo ese pero de Dios. Pero Dios. Yo no tenía más fuerza. Yo estaba por tirar la toalla. Yo estaba resbalando. Pero Dios me escuchó. Sálvame, Señor, fue la oración de Pedro, ¿verdad? Cuando se hundía en el agua. Y la mano misericordiosa del Señor lo asió fuerte y lo sacó. Pensé que me moría, pero tú me ayudaste. El otro día, hace algunos días, un hermano me contó una historia, una experiencia tremenda. No puedo contar los protagonistas, pero sí la experiencia, ¿no? Dice que estaba un hermano creyente, ¿verdad? Y estaba con otro creyente, con otro amigo. Y bueno, querían darse un chapuzón ahí en el mar, en el océano. Y bajaron al océano ellos dos, ¿no? Y dice que se metieron no mucho, capaz que hasta la cintura, un poquito más. Pero bueno, estaba bastante brava el agua, ¿no? Y dice que este hermano, bueno, se refrescó y salió. Pero cuando salió se dio cuenta que su amigo, su hermano, estaba adentro, ¿no? Y cuando lo miró estaba muy adentro, demasiado adentro, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué hago? Yo tampoco soy un gran nadador, ¿no? Pero no lo puedo dejar morir, no lo puedo verse ahogar, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Dijo, bueno, Señor, yo voy, ayúdame, ¿no? Y dice que se metió y se metió y se metió y se tuvo que meter muchísimo. Casi que no daba pie, ¿no? Y el otro estaba totalmente desesperado, ya ni siquiera escuchaba lo que él le decía, ¿no? Y él logró colocar atrás de este hermano y lo empezó a empujar, pero no podía las olas, y más bien la corriente esa que absorbe hacia el interior del mar, no lo dejaba salir, ¿no? Y él decía, Señor, ayúdame, ¿no? Hasta que en un momento dice que pararon las olas, ¿no? Y él empezó a empujarlo, y lo sacó, ¿no? Y salieron los dos y se tiraron en la playa, y él se reía, el otro lloraba, y había otro lejos, ¿no? Y después se acercó a ese hermano y habló con él. Dice, ¿qué estaban haciendo ahí en la playa? Bueno, no sabes lo que nos pasó. Casi nos ahogamos. Casi nos morimos, ¿no? Yo solamente lo pude sacar cuando dejó de haber tanto oleaje, cuando pararon las olas. Y el otro lo mira diciendo, nunca pararon las olas. Nunca pararon las olas. Y este hermano lloraba, ¿no? Dice, para mí habían parado, ¿no? Dios lo había sacado, ¿no? Qué tremendo, ¿no? En el Salmo 73 podemos ver una experiencia parecida a la de este hermano, pero este hermano del Salmo 94, este salmista, no llegó a tanto como Asaf. En el Salmo 73 dice Asaf que viendo la prosperidad de los impíos, bueno, casi resbala. Que llegó a pensar, ¿qué sentido tiene ser bueno, ser un obediente a Dios? ¿Qué sentido tiene seguir el camino de Dios si me va así? Y dice que fue una experiencia tremenda para Asaf, ¿no? Y dice, casi resbaló, pero Dios, entrando en el santuario, entendí cuál es el fin de los impíos.
Y dice después en el Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y miren lo que dice acá, con todo, es decir, a pesar de mis debilidades, aún de mi torpeza, yo siempre estuve contigo. Y esto se refiere a, tú siempre me acompañaste, tú siempre estuviste a mi lado. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermano, podemos estar pasando por una crisis, ¿no? Cuando estás en esa crisis, no pienses, la quedé. Yo no puedo más. La mano del Señor te sustenta. Él te toma de tu mano derecha para guiarte y para cuidarte. Es verdad que sos débil. Es verdad. Pero no por eso te espera la ruina. ¿Por qué? Porque el Señor te cuida y te sustenta. El defensor nuestro es el fuerte. La crisis nos lleva a esos pensamientos, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la tempestad y tratando de hacer todo lo que podemos, como los discípulos, y vemos, ¿y el Señor qué está haciendo? Está durmiendo, ¿no? Está durmiendo sobre un cabezal, ¿no? Nos está probando. Y dice el Salmo, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda tu alma. Hoy veíamos temprano en la mañana, en 2 de Corintios, cómo el apóstol Pablo, leíamos, ¿no? Todavía no llegamos, pero cómo el apóstol Pablo había pasado por tal aflicción, por tal angustia, que había perdido la esperanza de conservar la vida. Tremendo, ¿verdad? Dice, bueno, es el fin, dijeron, ¿no? Pero esto fue, dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Dios que nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará. Hermanos, amén a esto, que sea nuestra experiencia, que sea tu experiencia y la mía. Siempre me ha gustado ese poema de las huellas, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Aquel persona que escribió que dice que soñó un sueño y en el sueño había unas huellas en el camino, en la playa, ¿no? Y cuando habían 2 pares de huellas, ¿no? Entonces dice que se iba proyectando su vida y los momentos de su vida, pero se dio cuenta que en los momentos más difíciles de su vida y más terribles había solamente un par de huellas. Y entonces esto lo empezó a turbar, ¿no? Y entonces dice, Señor, me dijiste una vez que si yo decidía seguirte, caminarías conmigo toda la distancia, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas. No comprendo por qué cuando más te necesitaba, tú me dejabas solo. Y el Señor le contestó, Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba en mis brazos. Y eso es así en tu vida y en mi vida. El Señor nos carga en esos momentos de prueba y de crisis. Pero dice después, en el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Multitud de pensamientos. No sé si le ha pasado esto, hermanos, pero cuando uno está pasando por un momento difícil, muchos pensamientos empiezan a hacer ebullición a nuestra cabeza, ¿no? Y algunos son pensamientos de inquietud, de temor, de angustia, de dudas. Y algunos pensamientos tienden a hacernos enojar con Dios y tienden a alejarnos de Dios y tienden a hacernos pensar que Dios no está actuando, no me ayuda. Y otros dicen que, pobrecito de mí, todo esto que me está pasando, y la autocompasión que es tan nociva para nuestra propia alma. Pero esos pensamientos malos y perjudiciales no eran los que llenaban el alma del salmista. Dice acá, en esa multitud de pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Y qué hermoso, hermanos, que en medio del asedio que podemos sufrir en este mundo, la consolación del Señor renueve nuestra esperanza
y nuestra alegría. Porque eso quiere decir deleitar el alma. Y la Biblia está llena de consolaciones de Dios, ¿verdad? Está llena de consolaciones. Pero yo quiero hacerte pensar solamente en 3 de ellas para ir terminando. La primera consolación que quiero que pienses y que ocupe tus pensamientos es el poder de Dios en medio de tu debilidad. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y dice Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque dice al final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No ocultes tu debilidad, no pienses que no la tenés. Más bien decirle, Dios, acá estoy, soy débil, úsame. En mi debilidad, úsame. Su poder se manifiesta en tu debilidad. Pero otra consolación que te quiero hacer pensar es su paz en medio de la tormenta. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En medio de la aflicción, del sufrimiento, del dolor, de la crisis, de la tormenta, Dios puede darte, hermano, hermana, su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es comprensible por aquellos que no conocen a Dios. Y qué hermoso que es ver cuando un hermano o una hermana experimenta esa paz. Y el tercer consuelo que quiero hacerte pensar hoy, quizá resume todos los otros, porque es su presencia en todo el camino de tu vida. Su presencia en todo el camino de tu vida. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice que no vamos a pasar por ese valle, querido. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás caminando conmigo. Tú estarás conmigo. Y dijo el Señor en el Mateo 28:20, en la segunda parte, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no dijo que va a estar contigo algunos días, ni tampoco dijo que va a estar contigo la mayoría de los días. ¿Qué dijo? Todos los días, ¿no? Todos los días de tu vida, el Señor Jesús promete su presencia contigo. Y estos, su poder, su paz y su presencia son solamente alguna muestra de sus consolaciones, de esas cosas que tienen que estar en nuestra mente para poder seguir adelante. Tenemos que saber, iglesia, que nos esperan grandes alegrías. Días de gran gozo hay a la vuelta del camino. Siempre para el creyente lo mejor está por venir. Y eso es un consuelo tremendo de la palabra de Dios que alegra nuestra alma. Así que ante el estado de nuestro mundo, no te dejes abrumar. Hay un Dios que juzgará con justicia, que todo lo ve, que está tratando con tu vida y con tu corazón y que nunca desampara a sus hijos. Reconoce tu debilidad y tu necesidad de Dios y depende de Él. No creas que es el fin, porque Él te está sosteniendo con su misericordia. Que no sean pensamientos nocivos los que ocupen tu corazón, sino sus muchas consolaciones los que alegren
tu alma, porque siempre, para los hijos de Dios, siempre, hermanos, siempre lo mejor está por venir. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Pero yo, en vez de terminar habitualmente como hacemos con una oración, me gustaría escuchar una canción. Entonces le pedí a Britney y Kendra que nos canten una canción. Y es una canción, creo yo, muy especial, que es una oración, además, ¿no? Y te invito a escucharla atentamente y a hacerla parte de tu vida, parte de tu corazón. Que esta oración que está en la canción sea también tu oración. Así que vamos a escucharla atentamente y después Coco va a terminar. Oh corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta